Embárcate en una narración interactiva de la historia de Jonás. En esta aventura única, cada decisión abre un nuevo capítulo en la magnífica historia del profeta fugitivo. ¿Qué impulsó a Jonás a huir? ¿Cómo sobrevivió en el vientre del gran pez? ¿Y qué sucedió cuando finalmente llegó a Nínive? Descubre secretos y lecciones en cada paso de la vida de Jonás. Prepárate para una experiencia inmersiva y reveladora. En aquellos días, la palabra de Yahvé resonó con fuerza y claridad en el corazón de Jonás, hijo de Amitai. Era una llamada que no admitía dudas, una orden divina que exigía obediencia. Dijo Yahvé, con una voz que llenaba cada rincón del ser de Jonás: arriba, Jonás. Ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, pues su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás, cuyo corazón se debatía entre el temor y la rebeldía, decidió tomar un camino diferente. En lugar de dirigirse a Nínive, se encaminó hacia Jope, buscando un medio para huir de la presencia de Yahvé. En el puerto, sus ojos se posaron en un barco que zarpaba hacia Tarsis. Con el corazón palpitante y la mente nublada por la ansiedad, pagó su pasaje y se embarcó, creyendo ilusoriamente que podría escapar del alcance del Todopoderoso. Dijo Jonás, murmurando para sí mismo mientras el barco se alejaba del puerto: tal vez en Tarsis pueda olvidar esta carga, tal vez allí pueda escapar de la presencia de Yahvé. Pero el Dios de cielos y tierra no dejaría que su profeta huyera tan fácilmente. Yahvé desató un viento feroz sobre el mar, y una tormenta de tal magnitud se levantó que el barco amenazaba con despedazarse. Los marineros, hombres curtidos en 1000 travesías, sintieron el miedo helar sus huesos. Cada uno clamaba a su Dios, rogando por misericordia, mientras arrojaban la carga por la borda, esperando aliviar el peso del barco. Dijo el primer marinero, gritando sobre el rugido de la tormenta, cada hombre a su Dios: que alguien nos salve de esta maldición. Mientras tanto, Jonás, ajeno a la desesperación encubierta, había bajado a la bodega. Allí, vencido por el cansancio y la angustia, se había sumido en un sueño profundo. Dijo el contramaestre, sacudiendo a Jonás con urgencia: ¿qué haces aquí durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él se compadezca de nosotros y no perezcamos. Los marineros, desesperados, decidieron echar suertes para descubrir quién era el responsable de aquella calamidad. Y la suerte, como guiada por una mano invisible, cayó sobre Jonás. Dijo el segundo marinero, mirando fijamente a Jonás: dinos ahora, ¿quién eres? ¿Cuál es tu negocio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Dijo Jonás, con una voz donde se mezclaba el temor y la resignación: soy hebreo. Adoro a Yahvé, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. El miedo se apoderó de los marineros al escuchar las palabras de Jonás. Sabían que estaban en presencia de un poder que superaba con creces cualquier tormenta, un poder que gobernaba no solo los vientos y las olas, sino el destino mismo de los hombres. En sus corazones, una mezcla de temor y asombro comenzó a crecer, mientras la tormenta rugía a su alrededor, un recordatorio feroz de la soberanía del Dios de Jonás. El miedo y la confusión se apoderaron de los marineros mientras la tormenta arreciaba, cada ola como un monstruo del abismo, cada ráfaga de viento un aliento de ira divina. Al escuchar la confesión de Jonás, sus rostros se tornaron pálidos, y el terror se reflejó en sus ojos. Dijo el primer marinero, con voz temblorosa: ¿qué has hecho, hombre?
¿por qué has traído sobre nosotros la ira de tu poderoso Dios? El mar rugía y se retorcía como si estuviera vivo, cada ola más feroz que la anterior. Los marineros, enfrentados a una fuerza que superaba su comprensión y su experiencia, se volvieron hacia Jonás, buscando una solución, una esperanza de salvación. Dijo el segundo marinero, gritando por encima del estruendo de la tormenta: «Dinos qué hacer contigo para que el mar se calme». Dijo Jonás, con una resignación sombría: «Tómame y arrójame al mar. Solo así se calmará. Soy yo la causa de esta tormenta, mi huida de Yahvé ha traído esta desgracia sobre ustedes». Los marineros, reacios a derramar sangre inocente, intentaron con todas sus fuerzas remar hacia la orilla, pero el mar se volvía cada vez más violento, negándoles cualquier escape. Finalmente, comprendieron que no tenían otra opción. Dijo el tercer marinero, mirando al cielo con temor: «Oh Yahvé, no nos hagas responsables de la muerte de este hombre. No nos condenes por derramar sangre inocente. Tú, Yahvé, has dispuesto esto según tu voluntad». Con manos temblorosas, pero decididas, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar embravecido. Y en ese momento, como si una mano divina hubiera aplacado la furia del océano, el mar se calmó. Dijo el primer marinero, con asombro y reverencia: «Verdaderamente, este hombre servía a un Dios poderoso y temible». Los marineros, ahora en calma, pero profundamente conmovidos por lo que habían presenciado, ofrecieron sacrificios y votos a Yahvé. La experiencia había transformado sus corazones, llevándolos de un temor mortal a un respeto sagrado. Mientras tanto, Jonás, sumergido en las profundidades, comenzaba su propio viaje de transformación, un viaje que lo llevaría a las profundidades de su alma y al corazón mismo de la misericordia divina. En las profundidades del mar, donde la luz del sol no alcanza y las aguas ocultan secretos antiguos, Yahvé había dispuesto un milagro de redención y misericordia. Un gran pez, como ningún otro en el vasto océano, fue enviado para tragarse a Jonás. Allí, en el vientre oscuro y húmedo del pez, Jonás se encontró a sí mismo no solo físicamente atrapado, sino también espiritualmente confrontado con la magnitud de sus acciones. Dijo Jonás, con voz temblorosa y llena de asombro: «En mi angustia clamé a Yahvé, y él me respondió. Desde las profundidades del Seol grité, y tú escuchaste mi voz». Rodeado por la oscuridad, Jonás se sintió abrumado por la inmensidad del mar y la severidad de su situación. Era como si estuviera en el mismo corazón del océano, atrapado por las corrientes que lo arrastraban más y más profundo. Dijo Jonás, con una mezcla de miedo y asombro: «Me arrojaste al abismo, en el corazón del mar. Las olas y tus olas me envolvieron. Pensé que estaba perdido, alejado de tu presencia, pero aún en este lugar oscuro, tú estás conmigo». Jonás, sumido en la desesperación, sintió el peso del agua presionando contra él. Las algas se enredaban alrededor de su cabeza como cadenas, recordándole su situación desesperada. Dijo Jonás, con una voz quebrada por la emoción: «Las aguas me rodearon hasta la garganta, el abismo me envolvió. Estaba atado a las raíces de los montes, descendiendo a los confines de la tierra. Pero incluso allí, Yahvé, mi Dios, tú me salvaste de la muerte». En aquel momento de máxima desesperación, Jonás experimentó una transformación. Su corazón, antes lleno de huida y rebeldía, ahora se llenaba de un entendimiento profundo de la misericordia y el poder de Yahvé. Dijo Jonás, con una nueva determinación:
aunque he sido arrojado de tu vista, volveré a mirar hacia tu santo templo. Reconozco tu poder y tu misericordia, Yahvé, que incluso desde esta prisión, puedes liberarme. Y así, en el vientre del gran pez, Jonás pasó 3 días y 3 noches. Fueron días no solo de oscuridad física, sino también de profunda reflexión espiritual. En ese lugar improbable, Jonás encontró una conexión más profunda con su Dios, una comprensión más clara de su propósito y su llamado. Y mientras el pez navegaba por las aguas misteriosas del gran océano, Jonás, en su corazón, navegaba por un viaje de arrepentimiento y fe, un viaje que lo llevaría de vuelta a la presencia de Yahvé, renovado y listo para cumplir su misión. En las profundidades del vientre del gran pez, donde la luz del día era un recuerdo distante y el pulso del mar una constante presencia, Jonás se encontraba en un estado de reflexión profunda. Rodeado por la oscuridad, enfrentó la realidad de su situación, un hombre a la deriva no solo en el mar, sino también en su fe y propósito. Dijo Jonás, con una voz que resonaba en la oscuridad, llena de un nuevo entendimiento, mientras mi alma desfallecía dentro de mí, recordé a Yahvé. En mi desesperación, mi oración ascendió hasta ti, hasta tu santo templo. En ese momento de introspección, Jonás comprendió la futilidad de aquellos que se alejan de la verdad, persiguiendo ídolos vacíos, perdiendo así la gracia y la misericordia que podrían haber sido suyas. Dijo Jonás, con una convicción renovada, los que veneran ídolos vanos abandonan la fuente de la gracia verdadera. Pero yo, con un corazón agradecido, te ofreceré sacrificios y cantaré alabanzas a tu nombre. Cumpliré mis votos, pues sé que la salvación viene de Yahvé. En ese santuario marino, en el silencio abrumador del vientre del pez, Jonás se comprometió a seguir el camino que Yahvé le había trazado, reconociendo que su verdadera salvación y su destino estaban en manos de Dios. Entonces, en un acto de divina providencia, Yahvé habló al pez. La criatura, obedeciendo la voz de su creador, se dirigió hacia la orilla y vomitó a Jonás en tierra firme. Dijo Jonás, tosiendo y jadeando mientras se arrastraba fuera del pez, lleno de asombro y gratitud, la salvación, en verdad, viene de Yahvé. Jonás, ahora en tierra firme, se encontraba en un lugar de humildad y obediencia. La experiencia en el vientre del pez no había sido solo una prueba de supervivencia, sino un proceso de purificación y renovación. Mientras se alejaba de la orilla, con la ropa aún empapada y el corazón lleno de un propósito renovado, Jonás sabía que su viaje apenas comenzaba. Delante de él estaba Nínive, y con cada paso que daba hacia la gran ciudad, llevaba consigo la lección de la misericordia y el poder de Yahvé, un Dios que escucha en las profundidades y salva desde las alturas. Después de su asombrosa liberación de las profundidades del mar, Jonás, aún con el recuerdo de las algas y la oscuridad grabados en su mente, escuchó nuevamente la voz de Yahvé. Esta vez, su corazón estaba preparado, su voluntad alineada con la divina. Dijo Yahvé, con una voz que resonaba con autoridad y propósito, arriba, Jonás. Ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama el mensaje que te he dado. Jonás, transformado por su experiencia en el vientre del pez y consciente de la seriedad de su misión, se puso en camino hacia Nínive. La ciudad, conocida por su magnitud y su maldad, se erguía imponente ante él. Era tan vasta que tomaría 3 días cruzarla de un extremo a otro. Dijo Jonás, murmurando para sí mismo mientras entraba en la ciudad, solo 40 días más, y Nínive será destruida.
Con cada paso que daba por las calles de Nínive, Jonás sentía la magnitud de su tarea. La ciudad bullía de actividad, comerciantes, artesanos, familias, soldados, todos inmersos en sus vidas cotidianas, ajenos al destino que se cernía sobre ellos. Dijo Jonás, levantando su voz en medio de la multitud, solo 40 días más y Nínive será destruida. Las palabras de Jonás, cargadas de urgencia divina, resonaron en los corazones y las mentes de los ninivitas. Desde el más humilde ciudadano hasta los más altos dignatarios, un sentimiento de temor reverencial se apoderó de la ciudad. La noticia de su predicación se esparció como un incendio, llevando consigo un mensaje de inminente juicio. Dijo un ciudadano de Nínive, hablando entre ellos, ¿han oído lo que dice este hombre? Habla de destrucción y juicio divino. ¿Será verdad lo que anuncia? La respuesta de los ninivitas fue inmediata y sorprendente. Proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, un signo de humillación y arrepentimiento, desde el más grande hasta el más pequeño. La ciudad, una vez llena de ruido y bullicio, se sumió en un silencio de reflexión y oración. Dijo un anciano de Nínive, con voz temblorosa, quizás, si mostramos arrepentimiento, el Dios de este profeta se apiade de nosotros y nos perdone. La fe de los ninivitas, nacida de la predicación de Jonás, se convirtió en un poderoso testimonio de la misericordia y la compasión de Yahvé. Mientras Jonás observaba el cambio en la ciudad, su corazón se llenaba de asombro y confusión. Había esperado resistencia, burlas, incluso hostilidad, pero en cambio, encontró una ciudad dispuesta a escuchar y cambiar. Dijo Jonás, reflexionando en su interior, este es el poder del Dios que sirvo, capaz de cambiar corazones y naciones enteras. Así, en medio de una ciudad transformada, Jonás se encontró a sí mismo también transformado, testigo de un milagro de arrepentimiento y gracia, un recordatorio viviente de que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la esperanza y la misericordia de Yahvé pueden brillar con fuerza. La palabra de Jonás, cargada de la inminente ira divina, se extendió como un viento poderoso a través de Nínive, llegando finalmente a los oídos del rey. En su palacio, rodeado de lujo y poder, el monarca escuchó el mensaje profético con una gravedad que sacudió su alma. Dijo el rey de Nínive, levantándose de su trono, su voz teñida de una rara mezcla de temor y decisión, este mensaje no es uno que podamos ignorar. Debemos actuar, y hacerlo ahora. Con un gesto de humildad sorprendente, el rey se despojó de su túnica real, símbolo de su autoridad y riqueza, y se vistió de cilicio, sentándose sobre cenizas. Era un acto de arrepentimiento y sumisión, no solo personal sino también público, un ejemplo poderoso para su pueblo. Dijo el rey de Nínive, dirigiéndose a sus ministros, que se promulgue un decreto en toda Nínive. Que cada hombre, mujer, niño, y hasta los animales, participen en un ayuno estricto. Nadie comerá ni beberá. Todos nos vestiremos de cilicio y clamaremos a Dios con todas nuestras fuerzas. La proclama real, un eco de la advertencia de Jonás, resonó en cada rincón de la ciudad. La respuesta fue inmediata y unánime. Desde los más altos funcionarios hasta el más humilde de los ciudadanos, todos se unieron en un acto de arrepentimiento colectivo, una súplica desesperada por la misericordia divina. Ciudadano de Nínive, con voz llena de esperanza, quizás, si mostramos verdadero arrepentimiento, Dios se apiade de nosotros y nos perdone. Quizás aún haya esperanza para nuestra ciudad.
Y así, Nínive se transformó. Las calles, una vez llenas de la bulliciosa actividad cotidiana, ahora estaban marcadas por un silencio solemne, interrumpido solo por las oraciones y lamentos de su gente. Dijo el rey de Nínive, con una voz que reflejaba tanto la esperanza como el miedo: ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y se arrepienta. Tal vez renuncie al fuego de su ira, y así no perezcamos. Yahvé, en su infinita misericordia, observó los corazones sinceros de los ninivitas. Dio sus esfuerzos genuinos por renunciar a su mala conducta, como se volvieron de sus caminos violentos y corruptos hacia un camino de rectitud. Dijo Yahvé, con una voz que reflejaba tanto justicia como compasión: he visto su arrepentimiento. He escuchado sus súplicas. No les infligiré el mal que les había amenazado. Así, la ciudad de Nínive, al borde de la destrucción, fue salvada. La compasión y la misericordia de Yahvé se manifestaron una vez más, demostrando que incluso el corazón más endurecido puede ser transformado. Y Jonás, testigo de este milagro de cambio y redención, se encontró a sí mismo enfrentando sus propias luchas internas, reflexionando sobre la naturaleza insondable y misericordiosa de Dios. En Nínive, una ciudad salvada, la gracia había triunfado sobre el juicio, y la vida había vencido a la muerte. Jonás, fuera de las murallas de Nínive, se encontraba en un torbellino de emociones. La ira y la frustración lo consumían, no por el peligro que había enfrentado, sino por la misericordia mostrada por Yahvé hacia una ciudad que él consideraba indigna de tal gracia. Dijo Jonás, con voz temblorosa y llena de ira, a Yahvé: ¿no fue esto exactamente lo que temía cuando estaba en mi tierra? Por eso intenté huir a Tarsis. Siempre supe que eras un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en amor, dispuesto a retractarte del desastre. En su desesperación, Jonás expresó un deseo dramático, un deseo nacido de su profunda angustia y confusión. Dijo Jonás, con una mezcla de desesperación y exasperación: ahora, Señor, por favor, quítame la vida. Para mí es mejor morir que vivir. Dijo Yahvé, con una voz serena y reflexiva: ¿crees que tienes razón para estar tan enojado? Jonás, sin responder, se alejó de la ciudad. Se sentó al este de Nínive, construyendo un refugio rudimentario. Allí se sentó bajo su sombra, esperando ver qué sucedería con la ciudad, aún luchando con sus propios conflictos internos. Dijo Jonás, murmurando para sí mismo: veremos qué sucede con la ciudad. Veremos si su arrepentimiento perdura. En ese momento, Yahvé, en un acto de cuidado y enseñanza, hizo crecer una planta de ricino sobre Jonás. La planta se elevó rápidamente, proporcionando sombra y alivio del ardiente sol del desierto. Jonás encontró un gran consuelo en esta pequeña bendición. Dijo Jonás, mirando la planta con una sonrisa cansada: al menos aquí encuentro algo de consuelo y alivio. Pero al amanecer del día siguiente, Yahvé envió un gusano que atacó la planta de ricino, y ésta se secó. La sombra y el alivio que había proporcionado desaparecieron tan rápidamente como habían llegado. Dijo Jonás, frustrado y decepcionado: incluso esta pequeña alegría me es arrebatada. En esta serie de eventos, Jonás se enfrentaba a una lección profunda sobre la naturaleza de la compasión y la misericordia de Dios. Al igual que la planta de ricino había sido un regalo no merecido para su confort, así también la misericordia de Yahvé hacia Nínive era un regalo de gracia, no por mérito, sino por amor.
Jonás, sentado bajo el sol abrasador, reflexionaba sobre la complejidad de la justicia y la misericordia, sobre la paciencia y el amor insondable de Yahvé, un Dios que cuida tanto de una gran ciudad como de un solo hombre turbado, sentado solo en el desierto. El sol del desierto se elevaba implacablemente en el cielo, enviando olas de calor abrasador sobre la tierra. Jonás, ya agobiado por su conflicto interno, sintió el peso adicional del calor sofocante. Yahvé, en un acto que iba más allá de la simple naturaleza, envió un viento del este, intensificando el calor hasta un punto insoportable. Dijo Jonás, cubriéndose la cabeza con sus manos, abrumado por el calor y su propia desesperación, es mejor para mí morir que vivir. Este sufrimiento es insoportable. En ese momento de angustia extrema, la voz de Yahvé resonó una vez más, desafiando las percepciones y las emociones de Jonás. Dijo Yahvé, con una voz que mezclaba la firmeza con la compasión, ¿realmente crees que tienes razón para estar tan enojado por la planta de ricino? Dijo Jonás, respondiendo con una mezcla de ira y desesperación, sí, tengo derecho a estar enojado, incluso hasta la muerte. Yahvé, en su sabiduría infinita, vio una oportunidad de enseñanza en la angustia de Jonás. Dijo Yahvé, con una voz suave pero firme, te preocupas por una planta de ricino, que no te costó esfuerzo cultivar, que creció en una noche y pereció en una noche. ¿Y no debería yo, entonces, preocuparme por Nínive, esa gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, además de muchos animales? Las palabras de Yahvé resonaron en el corazón y la mente de Jonás. La comparación entre su preocupación por una simple planta y la compasión divina por una ciudad entera era ineludible. Jonás se encontró enfrentando la vastedad del amor y la misericordia de Dios, una misericordia que se extendía mucho más allá de su propia comprensión o acuerdo. Dijo Jonás, reflexionando en silencio, su ira disminuyendo ante la magnitud de esta revelación. Allí, bajo el sol abrasador, Jonás comenzó a comprender. La lección no era solo sobre Nínive o la planta de ricino, sino sobre la naturaleza misma de Dios, un creador que valora todas sus creaciones, desde el más pequeño de los seres hasta las grandes ciudades, con un amor y una compasión que desafían la comprensión humana. Jonás, aunque aún luchaba con sus propios sentimientos y prejuicios, había dado un paso hacia una comprensión más profunda del corazón de Dios. En el calor del desierto, en la soledad de su lucha, Jonás no estaba solo. Estaba en la presencia de un Dios que enseña, que ama y que salva. Ahora te invitamos a conocer el libro bíblico de Jonás. Jonás capítulo 1. La palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás hijo de Amitai. Arriba, él dijo, ve a Nínive, la gran ciudad, e infórmales que su maldad me ha llegado. Jonás decidió huir de Yahvé e ir a Tarsis. Bajó a Jope y encontró un barco que se dirigía a Tarsis, pagó su pasaje y subió a bordo, para ir con ellos a Tarsis, para alejarse de Yahvé. Pero Yahvé desató un fuerte viento en el mar, y hubo una tormenta tan grande en el mar que la nave amenazaba con romperse. Los marineros se asustaron, y cada uno de ellos invocó a su propio Dios, y para aligerar el barco, arrojaron la carga por la borda. Jona, sin embargo, había bajado y se había acostado en la bodega y se había quedado profundamente dormido. El contramaestre se le acercó y le dijo, ¿qué quieres decir con dormir? Levantarse. Llama a tu Dios. Quizá nos dedique un pensamiento y no nos deje morir. Entonces se decían unos a otros, vamos,
echémosle suertes para ver quién es el responsable de traer este mal sobre nosotros. Entonces echaron suertes, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿cuál es tu negocio? ¿De dónde es? ¿Cuál es su país? ¿Cuál es tu nacionalidad? Él respondió: soy hebreo y adoro a Yahvé, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Los marineros se llenaron de terror y dijeron: ¿qué habéis hecho? Ellos sabían que él estaba tratando de escapar de Yahvé, porque él se lo había dicho. Entonces dijeron: ¿qué haremos con vosotros, para que se nos aquiete el mar? Porque el mar se estaba volviendo más y más áspero. Él respondió: tómame y arrójame al mar, y entonces se calmará para ti. Porque puedo ver que es mi culpa que te haya ocurrido esta violenta tormenta. Los marineros remaron con fuerza para llegar a la orilla, pero en vano, porque el mar se ponía aún más embravecido para ellos. Entonces invocaron a Yahvé y dijeron: oh Yahvé, no nos dejes morir por quitarle la vida a este hombre, no nos tengas por culpables de sangre inocente, porque tú, Yahvé, has obrado como has pensado bien. Y agarrando a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar se calmó de nuevo. Ante esto, los hombres se llenaron de pavor de Yahvé, ofrecieron un sacrificio a Yahvé e hicieron votos. Jonás capítulo 2. Yahvé había dispuesto que un gran pez estuviera allí para tragarse a Jonás, y Jonás permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez oró a Yahvé su Dios. Él dijo: en mi angustia clamé a Yahvé y él me respondió, desde el vientre del Seol lloré, y vosotros habéis oído mi voz. Me arrojaste al abismo, en el corazón del mar, y la corriente me rodeó. Todas tus olas, me bañaron. Y dije: echado soy de vuestros ojos. ¿Cómo volveré a mirar tu santo templo? Las aguas me rodearon hasta la garganta, el abismo me rodeó. Las algas estaban envueltas alrededor de mi cabeza a las raíces de los montes. Bajé a los países debajo de la tierra, a los pueblos del pasado. Pero tú sacaste mi vida de la fosa, Yahvé, mi Dios. Mientras mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó delante de ti a tu santo templo. Los que sirven a ídolos vanos pierden la gracia que era suya. Pero yo, con un canto de alabanza, te ofreceré sacrificios. El voto que he hecho, voy a cumplir. La salvación viene de Yahvé. Yahvé habló al pez, el cual vomitó a Jonás en la orilla. Jonás capítulo 3. La palabra de Yahvé fue dirigida por segunda vez a Jonás. Arriba, él dijo: ve a Nínive, la gran ciudad, y predícales como te dije. Jonás se puso en camino y fue a Nínive en obediencia a la palabra de Yahvé. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande sin comparación, tomó 3 días cruzarla. Jonás entró en la ciudad, haciendo un día de camino. Predicó con estas palabras: solo 40 días más y Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó al rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se quitó la túnica, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Entonces se promulgó una proclama en Nínive, por decreto del rey y sus ministros, de la siguiente manera: hombres y bestias, vacas y ovejas, no deben gustar nada, no deben comer, no deben beber agua. Vístanse todos de cilicio e invoquen a Dios con todas sus fuerzas y renuncien todos a su mala conducta y a las maldades que ha hecho.
¿Quién sabe si Dios no cambiará de parecer y se arrepentirá, si no renunciará al fuego de su ira, para que no perezcamos? Dios vio sus esfuerzos por renunciar a su mal comportamiento. Y Dios se arrepintió, no les infligió el mal que les había amenazado. Jonás capítulo 4. Jonás se indignó mucho por esto, cayó en cólera. Entonces oró a Yahvé y dijo: Yahvé, ¿no es esto tal como dije que sucedería cuando aún estaba en casa? Por eso fui y mentí a Tarsis, sabía que tú eras un Dios de ternura y compasión, lento para la ira, rico en misericordia, que se arrepiente del mal. Así que, ahora, Señor, por favor, quítame la vida, porque tanto podría estar muerto como seguir viviendo. Yahvé respondió: ¿haces bien en enojarte? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad. Allí se hizo un refugio y se sentó debajo de él a la sombra, para ver lo que sucedía con la ciudad. Entonces Yahvé Dios dispuso que creciera una planta de ricino sobre Jonás, para dar sombra a su cabeza y calmar su mal humor. Jonás estaba encantado con la planta de aceite de ricino. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta de ricino, y se secó. Luego, cuando salió el sol, Dios dispuso que hubiera un viento del este abrasador. El sol caía con tanta fuerza sobre la cabeza de Jonás que se sintió abrumado y rogó por la muerte, diciendo: me da lo mismo estar muerto que seguir viviendo. Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón en enojarte por la planta de aceite de ricino? Él respondió: tengo todo el derecho a estar enojado, hasta el punto de la muerte. Yahvé respondió: solo estás molesto por una planta de aceite de ricino que no te costó trabajo, que tú no hiciste crecer, que brotó en una noche y se ha marchitado en una noche. ¿Y no he de compadecerme de Nínive, la gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, y no digamos de todos los animales? Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que te ayudarán a meditar mejor esta historia. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras,
y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos, y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas.
Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás,
ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará.
Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y
Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás.
Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad.